Imagínese gobernar uno de los mayores imperios de la historia, con un poder y una influencia que marcaron el curso de la civilización. Hoy nos sumergimos en las vidas de los 10 emperadores romanos más famosos. Desde líderes legendarios hasta figuras controvertidas, estos emperadores dejaron una huella indeleble en la historia. Pero, ¿quiénes eran? ¿Qué les hizo destacar? ¿Y por qué se les sigue recordando hoy en día? El Imperio Romano, con sus vastos territorios y sus diversas culturas, estuvo gobernado por algunas de las personalidades más intrigantes del mundo antiguo. Nuestro viaje nos llevará a través de sus logros, sus fracasos y las historias que han resistido el paso del tiempo. Tanto si es un entusiasta de la historia como si simplemente siente curiosidad por el pasado, esta exploración promete ser informativa y cautivadora. Embarquémonos en este viaje histórico y descubramos el legado de estos emblemáticos gobernantes. Esté atento para descubrir que emperador tuvo un reinado marcado por una prosperidad sin precedentes, quien fue conocido por sus maravillas arquitectónicas y quien se hizo tristemente famoso por su tiranía. Prepárese para asombrarse con las historias de poder, ambición y legado que definieron la antigua Roma. Veremos a los emperadores que expandieron el imperio hasta su máxima extensión territorial, a los que trajeron la paz y la estabilidad y a otros cuyos reinados estuvieron marcados por la agitación y el declive. Examinaremos sus estrategias políticas, sus campañas militares y sus vidas personales para comprender qué les convirtió en figuras fundamentales de la historia. Prepárese para viajar al pasado, a una época de gladiadores, edificios grandiosos y batallas épicas. Cada segmento de nuestra cuenta atrás le proporcionará información sobre la vida y la época de estos notables líderes. Tanto si le interesa la historia como el drama, le garantizamos que encontrará algo fascinante en nuestra lista de los 10 emperadores romanos más famosos. Siéntese, relájese y sumérjase en la épica saga de los gobernantes más legendarios de Roma. Comenzando nuestra cuenta atrás en el número 10, tenemos al emperador Claudio. Claudio, que reinó desde el 41 después de Cristo hasta el 54 después de Cristo, fue un emperador improbable que superó importantes obstáculos para ascender al trono. A menudo pasado por alto debido a sus discapacidades físicas y su tartamudez, Claudio demostró ser un gobernante eficiente y capaz. Claudio expandió significativamente el Imperio Romano durante su reinado, sobre todo mediante la conquista de Gran Bretaña. Sus reformas administrativas mejoraron la burocracia y trabajó en varios proyectos de obras públicas, incluida la construcción de nuevos acueductos y la mejora de las redes de carreteras del imperio. Claudio también reformó el sistema judicial, garantizando una mayor equidad y eficiencia. A pesar de sus logros, el reinado de Claudio se vio empañado por luchas internas y conspiraciones que finalmente llevaron a su asesinato, supuestamente orquestado por su esposa, Agripina la joven, para colocar a su hijo Nerón en el trono. En el puesto número 9 se encuentra el emperador Adriano, que gobernó desde el 117 después de Cristo hasta el 138 después de Cristo. Conocido por sus extensos viajes por todo el Imperio Romano, Adriano se centró en consolidar y asegurar las fronteras del imperio en lugar de expandirlas más. Una de las contribuciones más famosas de Adriano es la construcción del Muro de Adriano en Gran Bretaña, una enorme fortificación diseñada para proteger la frontera norte del territorio romano. Adriano también llevó a cabo importantes proyectos arquitectónicos en Roma, incluida la reconstrucción del Panteón y la construcción de su villa en Tívoli, que mostró su aprecio por el arte y la cultura. Adriano también fue conocido por sus reformas legales, cuyo objetivo era crear un sistema legal más uniforme en todo el imperio. Su reinado es a menudo visto como un periodo de relativa paz y estabilidad, conocido como la Pax Romana. En el número 8, tenemos a uno de los emperadores más infames de la historia romana, Nerón, que reinó del 54 al 68 DC. Nerón es a menudo recordado por su gobierno tiránico y su estilo de vida extravagante, así como por su persecución de los cristianos tras el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. El reinado de Nerón comenzó siendo prometedor, ya que implementó varios proyectos de construcción pública y políticas destinadas a mejorar el bienestar del pueblo romano. También apoyó las artes y la cultura, participando él mismo en representaciones musicales y teatrales. Sin embargo, sus últimos años se caracterizaron por excesos extremos, asesinatos políticos y un descenso a la locura.
El suicidio de Nerón en el año 68 después de Cristo marcó el fin de la dinastía Julio-Claudiana y dio lugar a un breve periodo de guerra civil conocido como el Año de los Cuatro Emperadores. A pesar de su notoriedad, el reinado de Nerón dejó un impacto duradero en la cultura y la arquitectura romanas. El séptimo en nuestra lista es Marco Aurelio, quien gobernó desde el 161 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Marco Aurelio, a menudo denominado el emperador filósofo, es mejor conocido por sus contribuciones a la filosofía estoica, particularmente a través de su obra, Meditaciones, que todavía se estudia en la actualidad. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó numerosos conflictos militares, incluidas las guerras marcomanas, que desafiaron las fronteras norte del Imperio Romano. A pesar de estos desafíos, se le recuerda como un gobernante justo y sabio, que encarna los ideales del rey filósofo tal como los concibió Platón. Marco Aurelio también realizó importantes reformas legales, esforzándose por mejorar la justicia y la gobernanza en todo el imperio. Su muerte marcó el fin de la Pax Romana y el imperio comenzó a enfrentar crecientes presiones internas y externas. Su legado filosófico continúa influyendo en el pensamiento moderno sobre liderazgo y ética. Finalmente, en el número 6, tenemos a Constantino el Grande, que reinó desde el 306 después de Cristo hasta el 337 después de Cristo. Constantino es mejor conocido por ser el primer emperador romano en convertirse al cristianismo y por su papel en el establecimiento de Constantinopla como la nueva capital del Imperio Romano. La conversión de Constantino tuvo profundas implicaciones para el Imperio Romano y la expansión del cristianismo. Convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, cuyo objetivo era abordar las divisiones dentro de la Iglesia cristiana y establecer doctrinas fundamentales. El reinado de Constantino también vio importantes victorias militares, incluido su triunfo sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio, que atribuyó a la intervención divina. También promulgó varias reformas administrativas y militares para fortalecer el imperio. Su establecimiento de Constantinopla como una nueva Roma sentó las bases para el imperio bizantino, que duraría más de 1000 años. El legado de Constantino como figura fundamental tanto en la historia romana como en la cristiana es innegable. En el número 5, tenemos al emperador Trajano, que gobernó desde el 98 después de Cristo hasta el 117 después de Cristo. Trajano es a menudo celebrado como uno de los más grandes emperadores romanos, conocido por sus conquistas militares y sus amplios proyectos de construcción pública. Bajo su reinado, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial, incluida la conquista de Dacia, la actual Rumanía, que trajo inmensas riquezas a Roma. Trajano también fue un constructor prolífico, encargando estructuras como el Foro de Trajano, el Mercado de Trajano y la icónica Columna de Trajano, que conmemora su victoria en las guerras dacias. Su reinado se considera a menudo como el pináculo de la prosperidad y expansión romana. El enfoque de Trajano hacia el gobierno estuvo marcado por una combinación de destreza militar y generosidad cívica, lo que le valió la reputación de gobernante benévolo. Sus políticas se centraron en el bienestar público, incluida la construcción de infraestructura como carreteras, puentes y puertos, que facilitaron el comercio y las comunicaciones en todo el imperio. El cuarto en nuestra lista es el emperador Licinio, que reinó desde el 308 después de Cristo hasta el 324 después de Cristo. Licinio es conocido por su papel en el establecimiento de la tetrarquía y sus esfuerzos por estabilizar el imperio durante una época de gran agitación. Licinio fue contemporáneo y rival de Constantino el Grande, y su reinado estuvo marcado tanto por la cooperación como por el conflicto con Constantino. Licinio se destaca por su papel en la emisión del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorgó tolerancia religiosa en todo el imperio y marcó un paso significativo hacia la aceptación del cristianismo. Su eventual derrota ante Constantino en el 324 después de Cristo marcó el fin de la tetrarquía y la consolidación del poder bajo Constantino. A pesar de su caída, las contribuciones de Licinio a la estabilización del imperio durante su reinado son dignas de mención. En tercer lugar se encuentra Julio César, una de las figuras más famosas e influyentes de la historia romana. Aunque nunca fue emperador en el sentido tradicional, sus acciones y legado fueron fundamentales en la transformación de la República Romana en Imperio Romano.
Las campañas militares de César, en particular la conquista de la Galia, expandieron los territorios de Roma y aumentaron su riqueza e influencia. La perspicacia política y las reformas de César remodelaron significativamente el gobierno romano. Inició una serie de reformas que abordaron la deuda, reestructuró el calendario y amplió el Senado. Sin embargo, su acumulación de poder y su declaración como dictador vitalicio provocaron un creciente malestar en el Senado, que culminó con su asesinato en los idos de marzo del 1944 AC. La muerte de César desató una serie de guerras civiles que finalmente resultaron en el ascenso de su heredero adoptivo, Augusto, y el establecimiento del Imperio Romano. El legado de Julio César como genio militar y figura política fundamental perdura hasta el día de hoy. El segundo en nuestra lista es el emperador Diocleciano, que reinó desde el 284 después de Cristo hasta el 305 después de Cristo. Diocleciano es conocido por sus importantes reformas administrativas que transformaron el Imperio Romano. Dividió el imperio en una tetrarquía, un sistema de gobierno de 4 emperadores, para gestionar mejor sus vastos territorios y sus complejos desafíos. Diocleciano también implementó reformas económicas para frenar la inflación, incluido el edicto sobre precios máximos, cuyo objetivo era estabilizar precios y salarios. Su reinado estuvo marcado por esfuerzos por fortalecer las fronteras del imperio y consolidar sus defensas. La persecución de los cristianos por parte de Diocleciano, conocida como Diocleciano o Gran Persecución, tenía como objetivo restaurar las prácticas religiosas romanas tradicionales, pero finalmente no logró reprimir a la creciente comunidad cristiana. Su abdicación voluntaria en el año 305 después de Cristo fue un movimiento sin precedentes en la historia romana, demostrando su creencia en la necesidad de una sucesión ordenada y un gobierno estable. Nuestro lugar número 1 es para Augusto, el primer emperador de Roma y arquitecto del Imperio Romano. Augusto, originalmente llamado Cayo Octavio Turiño, era el hijo adoptivo de Julio César. Después de un periodo de guerra civil, salió victorioso y estableció el Imperio Romano en el 27 a.C., iniciando una era de paz y prosperidad conocida como la Pax Romana. El reinado de Augusto estuvo marcado por importantes reformas administrativas, financieras y militares que solidificaron el poder y la estabilidad de Roma. Estableció un ejército permanente, creó la Guardia Pretoriana y reformó el sistema tributario, asegurando un flujo constante de ingresos al Estado. Augusto también inició un ambicioso programa de construcción, transformando Roma con monumentos como el Ara Pacis y el Foro de Augusto, que simbolizan la nueva era de paz. Bajo Augusto, la literatura, el arte y la cultura romana florecieron, y poetas como Virgilio y Horacio celebraron su gobierno en sus obras. El liderazgo y la visión de Augusto sentaron las bases del legado perdurable del imperio, convirtiéndolo en el emperador más influyente y célebre de la historia romana. Su capacidad para consolidar el poder manteniendo la apariencia de valores republicanos le valió un lugar único en la historia como el venerado, príncipe o primer ciudadano de Roma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las vidas de los 10 emperadores romanos más famosos. Desde el genio administrativo de Claudio hasta las reflexiones filosóficas de Marco Aurelio y el liderazgo fundacional de Augusto, estos emperadores han dejado un impacto duradero en la historia. Sus reinados estuvieron marcados por logros notables y, en algunos casos, acciones notorias, pero cada uno de ellos jugó un papel fundamental en la configuración del Imperio Romano y, por extensión, del mundo en el que vivimos hoy. Esperamos que esta exploración le haya brindado una comprensión y una apreciación más profundas de estas figuras legendarias. Si disfrutaste este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y deja un comentario a continuación contándonos qué emperador te pareció más fascinante. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido histórico intrigante. Pulsa la campana de notificación para no perderte nunca una actualización. Tenemos muchos más temas históricos interesantes para explorar, así que estad atentos. Hasta la próxima, sigue explorando el pasado para comprender el presente.